Mucho gusto, mi nombre es Diana Marcela Danés Castaña, residente de segundo año de pediatría de la Universidad Libre Excepcional Cali, y hoy vamos a hablar de publicaciones relevantes 2022-2023 en terapia antimicrobiana. El uso excesivo de antibióticos contribuye a la resistencia a los antibióticos, que es una amenaza en la salud pública. Se debe promover el uso de agentes, la dosis, la duración y la vía de tratamiento apropiados para optimizar resultados clínicos y minimizar las consecuencias no deseadas del uso de antibióticos. Y esto es un problema especialmente esencial en la población pediátrica, dado que los antibióticos son los agentes terapéuticos más usados en este rango poblacional. Es por esto que el objetivo de la charla del día de hoy es mostrar algunas de las publicaciones que se hicieron entre el 2022 y el 2023 con respecto al uso de antibióticos. Entonces, la primera es el uso de cefepime versus el uso de carbapenémicos para el tratamiento de infecciones en el torrente sanguíneo por enterobacterias hiperproductoras de beta-lactamasa tipo ANC resistentes a cefalosporinas de tercera generación. El objetivo entonces de este estudio fue comparar el uso de la cefepime y el carbapenémico en el tratamiento de aquellos pacientes que tenían enterobacterias hiperproductoras de beta-lactamasas tipo ANC resistentes a cefalosporinas de tercera generación. La metodología que usaron fue un estudio multicéntrico retrospectivo que incluyeron pacientes que tenían enterobacterias hiperproductoras tipo ANC de beta-lactamasas tipo ANC en dos hospitales terciarios de Francia entre julio del 2017 y julio del 2022. Se excluyeron aquellos pacientes que no tuvieran infecciones por enterobacterias, que tuvieran infección por enterobacterias no productoras de beta-lactamasas tipo ANC, aquellos que tuvieran beta-lactamasas de espectro extendido o aquellos que tuvieran enterobacterias productoras de carbapenémicos. Se prescribió o se utilizó cefepime en aquellos pacientes que tuvieran esta infección del torrente sanguíneo con enterobacterias hiperproductoras de beta-lactamasas tipo ANC, pero con un MIT de cefepime menor a 1. Y el resultado primario era evaluar la mortalidad a 30 días después del primer hemocultivo inicial positivo. Y los resultados secundarios fueron evaluar la recurrencia de la infección y la toxicidad del tratamiento. Entonces, utilizaron la población inicial fueron 500 pacientes, de ellos fueron incluidos 164 pues al final del estudio, de los cuales 77 iban a estar en el grupo de cefepime y 87 en el grupo de carbapenémicos. Los principales motivos de exclusión fueron pues que no tenían o no habían usado como tratamiento antibiótico o cefepime o carbapenémicos. Esta es la tabla de los resultados tanto primarios como secundarios. En la cohorte original, pues el resultado primario, que era la mortalidad a 30 días con un hemocultivo inicial positivo, tenemos que la mortalidad para el grupo de cefepime fue de 18.2 y la mortalidad para el grupo de carbapenémicos fue 21.8, mientras en la cohorte ponderada las tasas de mortalidad a 30 días fueron comparables entre el grupo de cefepime y el grupo de carbapenémicos, siendo 23.3% y 19.6% respectivamente, con un RR de 1.19, el cual pasa el 1, por lo cual no tiene una significancia estadística y por lo cual pues se puede concluir que no hay una diferencia en la morbimortalidad o un factor protector de riesgo si uno utiliza cefepime o carbapenémicos. Entonces, los resultados secundarios, pues tenemos la recurrencia de la infección y la toxicidad, en la cual no se encontraron diferencias significativas entre un grupo y el otro, por lo cual ellos concluyeron que hay evidencia a favor al uso de cefepime contra el tratamiento de enterobacterias hiperproductoras de beta-lactamasas tipo ANC resistentes a cefalosporinas de tercera generación, con un MIT para cefepime menor a 1, que es tan eficaz como el uso de carbapenémicos con el mismo perfil de seguridad. Luego, este es otro estudio, se publicó en el 2022, era la validación de la regla de decisión PEMFAS en la población pediátrica. El objetivo era examinar la puntuación de PEMFAS validada previamente en adultos y en niños. La metodología utilizada fue una cohorte prospectiva pediátrica canadiense proveniente de 3 centros donde analizaron la puntuación de PEMFAS en 2028 niños con etiquetas de alergia a la penicilina.
Entonces, como para recordar, la regla de decisión PENFAS es una regla clínica utilizada para evaluar el riesgo de una verdadera alergia a penicilina y pues está validada en adultos. Va a puntuar pues los puntos van de 0 a 5 y consiste, lo primero es que el paciente tenga una alergia reportada a la penicilina. Después de que yo tengo el paciente con una alergia reportada a la penicilina, hago las siguientes 4 preguntas. Si en los últimos 5 años ha tenido lesiones secundarias a una reacción, si ha tenido anafilaxia o angioedema o alguna reacción severa a, pues a la reacción con penicilina y si estas reacciones han requerido tratamiento. El punto de corte para adultos para considerar un riesgo moderado para una verdadera alergia a la penicilina es 3. Entonces, lo que quería este estudio era validar si ese punto de corte era igual en niños y si esta regla de decisión clínica se podía utilizar también en niños. ¿Qué encontraron? Pues este es el análisis por subgrupos. La media de edad en los niños fue aproximadamente 4.3 años y lo que encontraron en los niños de menores a 2 años hasta 12 años fue que el área abajo, la curva que se calculó fue 0.528 y la sensibilidad y la especificidad para esta era baja, teniendo una sensibilidad y una especificidad de 57% y 45.7% respectivamente, con un valor predictivo negativo que fue el 95%, siendo muy bajo para la prevalencia de estas reacciones en esta población. Si comparamos esta área bajo la curva sensibilidad y especificidad, vemos que aumenta en la población adolescente, teniendo que específicamente la especificidad va a aumentar hasta el 73%, por lo cual ellos concluyen que la regla de decisión clínica PENFAS para alergia de medicamentos no debe adoptarse a una población pediátrica menor de 12 años y que se requieren nuevas herramientas clínicas validadas en el punto de atención para identificar una alergia de penicilina de bajo riesgo en la población pediátrica. Y la validación, y se debe hacer una validación de esta regla de decisión clínica PENFAS en adolescentes, pues se requieren estudios adicionales de cohortes internacionales más amplias para decir que en adolescentes sí se puede usar. Este es otro estudio. El objetivo era determinar si una provocación oral directa a la penicilina no es inferior al tratamiento estándar con pruebas cutáneas con una penicilina seguida de una prueba de provocación oral en pacientes con alergia a penicilina de bajo riesgo. Respondiendo a la pregunta PICO, la población era un estudio multicéntrico que se llevó a cabo en 6 centros especializados, 3 de ellos en América del Norte. Los pacientes fueron asignados al azar a recibir una prueba directa de penicilina oral, que era el grupo de intervención, y el grupo control era aquellos que se hacía prueba estándar con la prueba de piel y posteriormente con la prueba de penicilina oral. Y el resultado primario fue una prueba de provocación con penicilina oral inmunomediada positiva, verificada con un método médico dentro de una hora posterior a la intervención en la población con intención a tratar. Esta fue pues el algoritmo para llegar a la elección de los pacientes. En términos generales, 187 estuvieron en el grupo de intervención y 190 en el grupo de análisis. Y este es el diagrama de Forest Plot para evaluar el resultado primario, que era la prueba de provocación con penicilina oral positiva, con una compatible con una reacción inmunomediada, o sucedió tanto en el grupo de intervención como en el grupo control en uno de los 187 pacientes del grupo de intervención y en uno de los 190 pacientes en el grupo control. Y pues también se analizaron los resultados secundarios y, como podemos ver, ninguno mostró una significancia estadística para irse por el grupo de intervención o para irse por el grupo control, por lo cual la conclusión de este estudio fue que en pacientes con alergia a penicilina de bajo riesgo y una puntuación de PENFAS menor a 3, la mayoría de pacientes con una puntuación de PENFAS entre 0,1 y 1, una provocación oral directa a penicilina fue una alternativa segura y eficaz en comparación al estándar, que incluye pruebas cutáneas y en 2 etapas seguidas de una provocación oral.
este es otro estudio que se publicó ahorita en junio del 2023. El objetivo era determinar si la administración continua de meropenem reduce la combinación de mortalidad y la aparición de bacterias pan-resistentes o extensamente resistentes a los medicamentos en comparación con la administración intermitente en pacientes críticos con sepsis. Respondiendo a la pregunta pico, entonces la población, esto es un ensayo multicéntrico aleatorizado, doble ciego, que incluyó pacientes en estado crítico con sepsis o shock séptico en diferentes países, específicamente en 4 países: Croacia, Italia, Kazajistán y Rusia. El grupo de intervención, pues los pacientes fueron aleatorizados para recibir una dosis igual de antibiótico de meropenem y mediante la administración continua, y se iba a comparar con la administración intermitente. El resultado primario fue compuesto por la mortalidad por todas las causas y la aparición de bacterias pan-resistentes o extensamente resistentes a medicamentos al día 28, pues, de haber usado los antibióticos. Este es el diagrama de decisión de los diferentes tipos de intervención. Entonces, en términos generales, se obtuvieron, pues, pacientes para el grupo de intervención y para el grupo control. Y pues como dijimos, a los 28 días lo que se quería evaluar era la mortalidad a los 28 días entre usar meropenem en infusión continua y usar meropenem en dosis intermitentes. Aquí hay que tener claro que en infusión, en dosis intermitentes son dosis estándar para el uso de meropenem. Infusión continua era una infusión durante 24 horas. Y lo que concluyeron fue que a los 28 días no hubo diferencias estadísticamente significativas en el resultado primario. 142 pacientes del grupo de administración continua y 149 del grupo de administración intermitente habían muerto o habían experimentado alguna aparición de bacterias resistentes a los fármacos o ampliamente resistentes a los fármacos, con un riesgo relativo, un RR de 0,96, pero con un intervalo de confianza que toca el 1, por lo cual no es estadísticamente significativo. Y la conclusión de este estudio entonces es que en pacientes en estado crítico con sepsis, en comparación con la administración intermitente, la administración continua de meropenem no mejoró el resultado compuesto de mortalidad y la aparición de bacterias pan-resistentes o extremadamente resistentes a los medicamentos al día 28. Aquí les quería traer una página de internet que la hizo el director médico del Centro Médico General de los Andes. Él es el doctor Bram Speller y pues él es licenciado en biología, luego asistió a la escuela de medicina y completó la residencia en medicina interna y ha hecho una subespecialidad en enfermedades médicas infecciosas. Y él tiene una página en la cual nos dice que mejor es corto. Entonces, ahí les comparto el link de la página y aquí hay unos cuadros en los cuales comparan las infecciones más frecuentes, el uso de antibióticos por corta duración, el uso de antibióticos por pues, un periodo largo, y el resultado es que es clínicamente igual, o el pronóstico va a ser igual en usar antibióticos a dosis o por días cortos y usar un esquema de intervención un poco más largo. El primero que nos dice es la neumonía adquirida en comunidad. Entonces, la diferencia entre usar entre 3 y 5 días y usar de 5 a 14 días, y el resultado va a ser igual. Al igual que en el uso de osteomielitis, usar 42 días que usar 84, el resultado va a ser igual. Y en neumonías adquiridas asociadas a cuidados de la salud, pues es lo mismo usar esquemas largos o esquemas cortos, y así con las infecciones más frecuentes. Aquí están utilizados para tuberculosis. Entonces, utilizar 6 meses versus 18 en TB pulmonar, en TB abdominal o en TB espinal. Y como podemos ver, pues los resultados van a ser iguales de utilizar 6 meses a utilizar 12 meses.
Estos son las infecciones de osteomielitis, tracto respiratorio superior y aspergilosis crónica, como podemos ver específicamente en otitis media en menores de 2 años y en mayores de 2 años el uso, la única diferencia es aquellos niños en menores de 2 años, pues el uso se beneficia de usar antibióticos un poquito más largo porque el resultado fue inferior a usarlos solo 5 días. Y les quise traer un estudio que se publicó en el 2022 en el cual pues comparaban el uso de esquemas cortos de antibióticos versus esquemas usuales de antibióticos en neumonías adquiridas en comunidad en pacientes pediátricos. El objetivo pues, de este estudio era comparar una estrategia de tratamiento antibiótico corta de 5 días versus la estándar que era 10 días para neumonías adquiridas en comunidad en población pediátrica. La pregunta pico de este era un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado, en pacientes de atención ambulatoria en Estados Unidos entre los 6 y 71 meses. El grupo de intervención resulta que este era que en el día 6 de terapia antibiótica se hizo una aleatorización 1 a 1 para recibir 5 días de placebo y 5 días de terapia antibiótica adicional. Es decir, todos los niños recibían terapia antibiótica hasta el día 5 y al día 5 se hacía una aleatorización entre quienes iban a recibir placebo y quienes iban a continuar siguiendo pues con terapia antibiótica. El grupo control pues fueron un total de 380 niños, 189 se utilizó al azar para esquema corto, o sea, iban a recibir placebo, y 191 esquema estándar que iba a ser mi población control. Y el objetivo era evaluar la respuesta al tratamiento ajustada durante el uso de antibióticos y la duración de estos. Este fue el diagrama de decisión para el grupo de intervención y el grupo control. Y pues los resultados, como se ve en este diagrama de Forest Plot, fue que no hubo diferencias entre el uso de antibióticos 5 días y el uso de antibióticos 10 días, dado que, pues como podemos ver, ninguno tuvo una significancia estadística, todos tocaban el 0 y pues no hubo significancia entre el uso corto o largo específicamente en estos pacientes con neumonías ambulatorias. Entonces, lo que ellos concluyeron fue que el tratamiento de 5 días de antibióticos es recomendado por las guías con un enfoque seguro y eficaz para el tratamiento en niños pequeños con neumonías adquiridas en comunidad ambulatoria sin complicaciones que muestren una mejoría clínica temprana. Se alienta la implementación de estrategias para optimizar la eficacia del tratamiento, disminuir el uso innecesario de antibióticos y reducir la prevalencia de genes resistentes a los antibióticos entre la flora orofaringea colonizadora, que pues va a ser secundaria a un uso prolongado de antibióticos. Y este es el último estudio, fue un estudio publicado en el 2023, cuyo objetivo era desarrollar pautas actualizadas sobre la eficacia y la seguridad de la profilaxis antibiótica continua para prevenir las infecciones urinarias pediátricas. Ellos nos dan unas recomendaciones. La primera es se debe usar profilaxis antibiótica continua en todos los niños con infección urinaria previa. Entonces, la profilaxis antibiótica continua no está indicado de forma rutinaria en todos los pacientes después del primer episodio de infección urinaria. Y esta recomendación se basa en este estudio que se hizo tanto en estudios observacionales como en estudios metaanálisis, y lo que se concluye es que el riesgo de infección urinaria recurrente después del primer episodio, pues como lo podemos ver, no tiene una significancia estadística o no va a disminuir este riesgo si se usa o no se usan antibióticos, dado que pues todos los RR tocan el 0, es decir, que no es un factor protector el uso de antibióticos, por lo cual la recomendación es no se debe usar antibióticos para prevenir infección urinaria después de un primer episodio de infección urinaria.
La segunda pregunta es, ¿se debe usar la profilaxis antibiótica continua en todos los niños con antecedente de infecciones urinarias recurrentes? Entonces, una historia de infección urinaria recurrente sin anomalías urológicas subyacentes no constituye una indicación suficiente para la aplicación de profilaxis antibiótica continua. Y se puede considerar esta profilaxis a corto plazo en aquellos pacientes que no se ha excluido anomalías urológicas, específicamente uropatías obstructivas. Entonces, estos fueron los estudios que se analizaron. Lo primero fue evaluar el riesgo de infección recurrente a los 12 meses y evaluar el riesgo de uso o de microorganismos resistentes y pues el riesgo de tener infecciones urinarias recurrentes después de tener IUs a repetición o si pues disminuía usar antibióticos o no, como podemos ver el RR es de 0,76, pero tiene un intervalo de confianza que toca el 0, por lo cual no es estadísticamente significativo y no se debería entonces, y no me constituye un factor de protector usar el antibiótico. Por eso, en infecciones urinarias recurrentes no está indicado el uso profiláctico de terapia antimicrobiana para prevenir nuevas infecciones urinarias. La siguiente pregunta es, ¿se debe usar profilaxis antibiótica continua en todos los niños con reflujo vesículo-ureteral de cualquier grado? No se recomienda la profilaxis antibiótica continua para niños con reflujo vesículo-ureteral grado 1 y grado 2 o sin dilatación y se puede considerar una vigilancia estrecha basada en el diagnóstico temprano, es decir, usted hace un parcial de orina de un urocultivo y una pronta terapia antibiótica en aquellos pacientes que inician con síntomas urinarios o están febriles y que tienen algún grado de reflujo vesículo-ureteral. Estos son los diferentes estudios. Evaluó el riesgo de infección urinaria recurrente a los 18 a los 44 meses y el riesgo de desarrollar cicatriz renal. Y lo que se encontró es que no había diferencia estadísticamente significativa entre usar o no usar antibiótico en este grupo de poblacional. La siguiente pregunta es, ¿se debe usar profilaxis antibiótica continua en todos los niños con reflujo vesículo-ureteral de alto grado, grado 3 y grado 4? Entonces, teniendo en cuenta la falta de efecto de profilaxis antibiótica sobre el riesgo de cicatriz renal, la profilaxis antibiótica continua no se recomienda de forma rutinaria en niños con reflujo vesículo-ureteral de alto grado, grado 3 o grado 4 o dilatante. Y se puede considerar, al igual que el reflujo vesículo-ureteral grado 1 y grado 2, una vigilancia clínica estrecha en aquellos niños que inicien sintomáticos o estén febriles y que tengan antecedentes de reflujo vesículo-ureteral de cualquier grado para un pronto diagnóstico y un pronto inicio de manejo antibiótico. Lo que se encontró aquí es que el riesgo para desarrollar cicatriz renal no se modifica, no es estadísticamente significativo si se usa terapia antibiótica o no en estos niños con reflujo vesículo-ureteral grado 3 y grado 4, por lo cual pues esta recomendación es no se debe usar terapia antibiótica profiláctica. La siguiente pregunta es, ¿se debe usar profilaxis antibiótica en niños con hidronefrosis aislada? Los niños con la profilaxis antibiótica continua no se recomienda de forma rutinaria en niños con hidronefrosis prenatal o postnatal aislada u obstrucción de la unión útero-pélvica. Y pues este es el estudio en el cual se evaluó el riesgo de infección urinaria en estos pacientes usando o no usando terapia pues antimicrobiana profiláctica, y lo que se encontró es igualmente no es estadísticamente significativo, por lo cual no se debe usar pues terapia antibiótica profiláctica. Se debe utilizar profilaxis antibiótica en niños con obstrucciones intravesicales, es decir, válvulas uretrales. No hay pruebas suficientes para definir la eficacia y la seguridad de la profilaxis antibiótica continua en niños con obstrucción intravesicales y se puede considerar profilaxis antibiótica continua hasta la corrección quirúrgica, y esta pues no hay estudios sobre esto, si es una opinión de expertos. La siguiente pregunta es, ¿debe utilizarse la profilaxis antibiótica en niños con hidronefrosis, es decir, un megaureter obstructivo primario?
Entonces, se puede considerar la profilaxis antibiótica continua en niños con hidroureteronefrosis y una dilatación ureteral mayor a 7 milímetros o un megauretero obstructivo. Y esta es la, pues, donde se evaluó el riesgo de desarrollar infección urinaria entre los niños que recibían terapia antimicrobiana y aquellos que no recibían terapia antimicrobiana y que tenían el factor de riesgo del megaretero obstructivo o la dilatación mayor a 7 milímetros. Y lo que se encontró es que sí, el RR es de 0,49 y que el intervalo de confianza no toca el 0, por lo cual es estadísticamente significativo y es, por decirlo así, un factor protector el uso de terapia antimicrobiana específicamente en esta población. La siguiente pregunta es: ¿se debe utilizar profilaxis antibiótica en niños con vejiga neurogénica? La profilaxis antibiótica continua no se recomienda de forma rutinaria en niños afectados con vejiga neurogénica. En niños con vejiga neurogénica hay que considerar la ejecución de un cateterismo intermitente limpio y una vigilancia estrecha basada en el diagnóstico temprano y en el inicio temprano de terapias antibióticas en aquellos niños que esté sintomático o febril y pues que tenga un parcial de orina compatible con una infección urinaria. Estos son los diferentes estudios. Se vio si había riesgo de infección urinaria a los 11 meses, riesgo de infección urinaria a los 24 meses y riesgo de desarrollar microorganismos resistentes. Lo que se vio en términos generales es que no hay cambios en el riesgo en el uso de terapia antimicrobiana o no en los niños, tanto a 11 como a 24 meses, con una RR respectivo de 2.91 y 0.79, pero con un intervalo de confianza que toca el 0, pero sí se vio que había un aumento en la resistencia antibiótica en aquellos niños que pues utilizan esta terapia antimicrobiana. ¿Qué antibiótico se debe preferir para la profilaxis a largo plazo de las infecciones urinarias en los niños? Pues no hay pruebas suficientes para la recomendación de trimetoprim sulfamethoxazol en lugar de nitrofurantoína como elección profiláctica de primera elección. No se sugiere el uso profiláctico de cefalosporinas orales de alto riesgo, de nuevo, porque hay nuevas resistencias antimicrobianas y pues no hay una evidencia con eficiencia y seguridad de la amoxácido clavulónico como antibiótico profiláctico para prevenir infecciones urinarias, pues en estos grupos de riesgo. Se debe cambiar el antibiótico profiláctico después de una infección urinaria avanzada en niños que ya estén en profilaxis. Entonces no hay evidencia suficiente para recomendar el cambio de antibiótico profiláctico después de una infección urinaria recurrente en niños que ya reciben la profilaxis. ¿Y qué dosis se debe preferir para la profilaxis antibiótica continua? No hay pruebas suficientes para recomendar una dosis específica para la profilaxis antibiótica, pero la opinión de expertos es que la dosis, un cuarto de la dosis habitual que se utiliza en el tratamiento estándar. Debe continuarse la profilaxis antibiótica en niños sometidos a pieloplastia. En ausencia de otros factores de riesgo persistente, la profilaxis antibiótica debe ser suspendida después de la pieloplastia y pues son los estudios analizados. Estos son específicamente observacionales sobre el uso o el riesgo de tener infecciones urinarias, y lo que se encontró pues fue que después de la pieloplastia no hay un factor de riesgo, por decir, no hay como cambios en el riesgo si se usa antibiótico o no, dado que el RR es 1.22 y no es estadísticamente significativo, dado que toca el 0. ¿Cuánto tiempo debe continuarse la profilaxis antibiótica en niños sometidos con ablación de válvulas uretrales posteriores? No hay evidencia suficiente para recomendar cuánto tiempo debe continuarse la profilaxis antibiótica después de la ablación de válvulas uretrales posteriores, y las pautas actualizadas pues de esto sugieren que en los niños con uropatrías obstructivas hay pues mayor daño de riesgo de daño renal, y pues se debe esperar pues a la corrección de estas.
¿Cuánto tiempo debe continuarse la profilaxis antibiótica en niños sometidos a tratamiento endoscópico con reflujo vesículo-ureteral? Pues no hay evidencia o pruebas suficientes para recomendar cuánto tiempo debe continuarse la profilaxis antibiótica en niños sometidos a tratamiento endoscópico para reflujo vesículo-ureteral. Y pues según las recomendaciones que vimos en los puntos 3 y 4, no se recomienda el uso de profilaxis antibiótica con niños con reflujo vesículo-ureteral a cualquier grado. Y pues ya terminamos. En términos generales, pues el objetivo de esta charla era concientizarnos del uso adecuado y de la duración adecuada del tratamiento antibiótico y que, como vimos en la última publicación, hay muchas situaciones en las cuales pues el uso de profilaxis antibiótica específicamente para infección urinaria no se deberían utilizar. Muchísimas gracias.